Soy Dayan Uribe y voy a hablarles un poco sobre el sociodiscurso de Marc Angenieux. Bien, antes de comenzar hay que decir que el autor nació en Bruselas, Bélgica, en 1941. Ahí mismo estudió en la universidad, pero posteriormente se mudó a Canadá, donde ahora es profesor de discurso social en la Universidad de McGill. Estas son algunas de sus obras representativas para la sociocrítica y el análisis literario. Me permito traducir los títulos. Tenemos Crítica de la razón semiótica, 1889, Un estado de discurso social, Collins y el socialismo racional, Crítica al servicio de la revolución y claro, todos sus volúmenes de intervenciones críticas. Y estos son algunos de los nombres que influenciaron toda su teorización. Sin embargo, yo quisiera descartar a Claude Bouchet porque gracias a él se interesó en la sociocrítica, a Bakhtin, que le permitió desarrollar toda esta idea del discurso y el lenguaje vivo, y a Julia Kristeva, de quien retomó la idea de intertextualidad. Bien, pues como dije, él se enfoca mucho en el discurso, dice que es una práctica discursiva y por tanto un fenómeno social. Lo define como todo aquello que la sociedad dice y escribe para entenderse a sí misma y pues reconoce que es un hecho tan amplio que tiene diferentes puntos de vista y tonalidades funcionales. ¿Y eso qué tiene que ver con la literatura? Bueno, dice que en una de estas tonalidades funcionales la literatura se fetichizó y se convirtió en un discurso sagrado que aparentemente no tenía nada de social. Él nos recuerda que no debe de ser así en lo absoluto, porque el discurso literario forma parte del discurso social. Entonces propone que las aproximaciones a la literatura deberían de ser discursivas e intertextuales. Interdiscursivas porque tienen varios discursos inmensos, e intertextual porque los textos dialogan consigo mismos y con otros. Entonces dice que el análisis literario debería ser una búsqueda de las regulaciones de lo escribible. Así pues, en conclusión, él orienta la sociocrítica y el análisis del discurso hacia la estética, lo cual me parece es muy innovador para su época, porque antes todos los análisis lingüísticos eran muy formalistas y se analizaban en per se. Y también utiliza la idea de intertextualidad como punto de partida para la crítica, es decir, le ayuda para criticar al autor como sujeto original y al texto por sí mismo, lo cual me parece también muy interesante porque al final del día nunca lo deja de ver como un fenómeno social y me parece que es importante porque, como lo había dicho antes, los antiguos análisis lingüísticos eran totalmente formalistas y esto es una patada completa hacia el formalismo y el estructuralismo. Entonces, pues nada, les dejo aquí las referencias por si tienen alguna duda.